¿Alguna vez has notado que hay palabras que simplemente pasan de largo y hay palabras que cambiar el curso de nuestras vidas? Vivimos rodeados de voces, noticias, opiniones, consejos, cada una intentando moldear lo que pensamos, sentimos y creemos. Pero hay una voz que atraviesa los siglos y todavía habla con la misma fuerza, la voz de Dios en su palabra. Lo curioso es que mucha gente lo tiene en casa, abierto en la estantería, pero nunca la dejaron abrir su corazón. Y así viven cansados, confundidos, tratando de encontrar dirección en un mundo que cambia todo el tiempo. La Biblia no es un libro obsoleto. Ella está viva, es poderosa y actual, capaz de revelar quién eres, sana lo que nadie ve y enciende lo que el miedo ha extinguido. El mismo Dios que habló a Moisés en el desierto todavía te habla hoy, allí donde estás. Y cuando Él habla, algo dentro de nosotros cambia, el peso se levanta, la esperanza regresa y la fe despierta de nuevo. Quizás lo que falta en tu vida no es fuerza, ni suerte, ni ayuda humana, sino una palabra viva, una palabra que viene directamente del corazón de Dios. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hoy descubrirás que la Biblia no es solo un libro para leer, es una voz para escuchar. Y cuando esa voz habla, todo cambia. El corazón, la dirección y el destino. ¿Por qué una palabra de Dios es suficiente para transformar una vida entera? Hay una diferencia entre leer palabras y escuchar a Dios hablar. La Biblia no es un libro común y corriente, hecho solo de papel y tinta. Es el aliento del mismo Creador registrado en cartas. Cuando el autor de Hebreos escribió, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12, estaba diciendo que la palabra de Dios no está estancado en el tiempo. Está vivo porque el Dios que lo inspiró sigue vivo. Por eso, el mismo versículo puede tocar a dos personas de maneras completamente diferentes. La palabra se moldea a la necesidad del corazón que la escucha. Y cuando ella entra, algo se mueve, algo despierta, algo renace dentro del alma. Cuando te acercas a la Biblia, no solo estás leyendo acerca de Dios, te estás encontrando con Él. La palabra tiene el poder de sacar a la superficie lo que está muerto en nosotros. La fe olvidada, el espíritu perdido, el amor que el tiempo ha enfriado. Es como si cada verso fuera una llama que enciende las cenizas del alma, recordándonos que la vida espiritual no se mantiene por la emoción, sino por revelación. Con cada lectura sincera, el Espíritu Santo susurra: sigo aquí, hablándote. Y esa conciencia lo cambia todo, porque ya no es solo una lectura devocional común, es un diálogo con el Dios vivo. Muchos buscan escuchar la voz de Dios en señales, sueños o circunstancias, pero olvidan que Él habla primero a través de su palabra. Es en ella que encontramos dirección cuando la mente está confundida, consuelo cuando el corazón está cansado y corrección cuando los pies se extravían. Cada línea de la Escritura es una semilla espiritual y cuando cae en un corazón dispuesto, comienza un proceso invisible de transformación. Así que no subestimes el poder de abrir tu Biblia a primera hora de la mañana. No solo estás comenzando el día, estás abriendo el cielo sobre tu vida. La palabra de Dios no es un espejo que solo nos muestra lo que queremos ver, sino que nos revela quiénes realmente somos. Por eso, cuando lo leemos, a menudo sentimos una santa incomodidad. Expone el orgullo disfrazado, el miedo que negamos, la incredulidad que ocultamos, como una espada de doble filo. Es corta y cura al mismo tiempo, porque el Dios que hiere es el mismo que restaura. En Hebreos 4:12 aprendemos que esta espada penetra hasta lo más íntimo del alma, separando lo emocional de lo espiritual. Ella no viene a humillarnos, sino a alinearnos con la verdad, y la verdad, cuando se acepta, te hace libre.
El poder de la palabra reside precisamente en esto. No solo informa, ella se transforma. Ninguna palabra humana tiene el poder de cambiar el corazón, pero un simple verso puede romper años de resistencia. Cuando Dios habla, lo falso se derrumba y lo verdadero se levanta. Y de repente, lo que parecía imposible, perdonar, empezar de nuevo, confiar, se vuelve natural, porque la gracia comenzó a actuar dentro de mí. Este es el milagro silencioso de la transformación espiritual. Sucede primero en la raíz, antes de que florezca en fruto. Muchos quieren sentir a Dios antes de obedecer, pero la palabra nos enseña lo contrario. Obedecer es lo que nos hace sentir su presencia. Cuando nos rendimos a lo que ella dice, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. Por eso, la confrontación de la palabra es siempre amorosa. No nos corrige para destruir, sino para reconstruir. Y cuanto más lo dejamos penetrar, más nos volvemos como Cristo. Así es como el corazón endurecido se vuelve tierno. La mente confusa encuentra claridad y el alma cansada aprende a descansar de nuevo. La Biblia no es poderosa por sus páginas, sino por autor que todavía habla a través de ellos. Dios no es un escritor que publicó un libro y desapareció. Él permanece presente en cada palabra inspirada. Por eso, cada vez que abrimos las Escrituras, es como si el cielo se inclinara para susurrarnos verdades eternas. El mismo Espíritu que guió a los profetas, inspiró a los apóstoles y reveló a Cristo continúa operando hoy, haciendo realidad cada promesa. La palabra está viva porque el autor está vivo, y quien lo lee con fe experimenta no solo una información, sino un encuentro. Es en este momento cuando el texto se transforma en voz y la voz en presencia. Es curioso cómo algunas personas intentan entender la Biblia solo intelectualmente, como si fuera un libro de historia. Pero lo que transforma no es la lectura en frío, sino la Espíritu Santo que revela el significado espiritual detrás de cada verso. La misma palabra que confronta también consuela, y la misma palabra que disciplina también sana. Está vivo porque está conectado a una persona viva. Es imposible separar a Cristo de la Escritura, porque Él es ella palabra hecha carne. Juan 1:14. Esto significa que cuando lees la Biblia con un corazón abierto, estás escuchando la misma voz de Jesús, hablando con tu yo interior. Esta es la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. El primero llena la mente, el segundo transforma el alma. El autor de la palabra no solo escribió verdades, las vivió, y hoy, a través del Espíritu, continúa escribiendo historias ahora dentro de nosotros. Cada persona que cree, obedece y camina con Él se convierte en una nueva página donde el Evangelio se reescribe cada día. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Si el autor vive, entonces Él todavía actúa, y nada de lo que prometió quedó en el pasado. Mucha gente lee las historias de la Biblia como si fueran cuentos antiguos, milagros lejanos, llenos de personajes que parecen vivir en otro mundo. Pero la verdad es que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, alimentó a Elías en el desierto y sanó al hombre ciego de nacimiento, sigue actuando hoy en día. El tiempo no ha debilitado su poder, ni la modernidad ha anulado sus milagros. Sigue funcionando, pero ahora de maneras que a menudo no percibimos. El milagro de hoy quizá no sea una zarza ardiente, sino una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado, una paz que llega cuando el caos intenta dominar. Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos la manera en que lo vemos. Si miramos con fe, veremos que Él todavía está moviendo montañas, sanando corazones y restaurando familias. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos actúa sobre aquellos que creen.
Efesios 1, 19-20. La diferencia es que mientras nosotros buscamos grandes señales, Dios trabaja en detalles silenciosos. Él actúa en el momento adecuado, de la manera adecuada y siempre con un propósito eterno. Cuando pensamos que el cielo está en silencio, Él solo está escribiendo una historia más profunda. Y es precisamente en este intervalo, entre la petición y la respuesta, que Él nos enseña a confiar. El Dios de la Escritura no es un Dios retirado. Él continúa gobernando todas las cosas con perfecta sabiduría. Cada amanecer es prueba de que Él todavía sostiene el universo por el poder de su palabra. Hebreos 1:3. Cada respiración es un recordatorio de que la vida todavía depende de Él. Por tanto, no dudéis, el mismo Dios que actuó en el pasado está actuando ahora y seguirá actuando mañana. Lo que cambia no es el poder, sino el camino. Y cuando reconocemos esto, la fe deja de ser memoria y se convierte en expectativa viva, porque sabemos que el Dios que lo hizo lo volverá a hacer. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, probablemente esperaba una gran explicación, un título, una definición, algo que pudiera entender. Pero Dios simplemente respondió: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 NTV. Esta breve y misteriosa respuesta resuena hasta el día de hoy porque revela algo profundo. Dios no está limitado por el tiempo. Él no es un fue ni un será. Él eterno, constante, inmutable. Mientras todo a nuestro alrededor cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y eso es lo que trae paz al corazón que cree. Porque el Dios que tiene el control del pasado y del futuro, también está aquí, en este mismo momento, sosteniendo el ahora. Pensemos en cuántas veces intentamos vivir estancados en lo que ya sucedió o ansiosos por lo que está por venir. La mente se acelera, el corazón se agita y olvidamos que el Dios de la eternidad se manifiesta, no presente. Cuando Él dijo, yo soy, Él estaba diciendo, yo soy suficiente, yo estoy contigo, yo soy el mismo. No importa si ayer te dolió o si mañana te asusta, Él es el Dios de ahora y ahora Él te fortalece. La fe entiende esto como el consuelo más dulce. No vivimos de recuerdos espirituales o de expectativas vagas, sino de presencia real y continua del Dios vivo. Por eso, cuando la palabra habla, no solo revive historias antiguas, ella trae a Dios mismo a tu realidad. El yo soy no está distante, observando desde lejos. Él camina contigo, habla contigo, actúa en ti. En cada oración, en cada lectura de la Biblia, el mismo Dios que guió a Israel en el desierto, guía tu corazón en la incertidumbre. Y cuanto más lo conocemos, más entendemos que no tenemos por qué correr detrás de todo, porque quien tiene el yo soy, tiene todo lo que necesita. Él no solo existe, Él habita. Y es en esta presencia constante que encontramos descanso, seguridad y propósito para continuar. Vivimos en un mundo donde todo cambia rápidamente, opiniones, tendencias, emociones, pero hay algo que nunca cambia, el carácter de Dios. Y es precisamente a través de su palabra que sabemos quién es Él. Aunque las circunstancias fluctúen, la Escritura permanece como un ancla firme para el alma. Hebreos 6:19. Cada versículo es un reflejo de su naturaleza, fiel, justo, misericordioso y compasivo. El Salmo 116:5 dice, el Señor es bondadoso y justo, nuestro Dios es muy compasivo. Y el Salmo 84:11 completa, el Señor Dios es sol y escudo, el Señor da gracia y gloria. No niega ningún bien a quienes andan con integridad. Estos textos revelan que Dios no es voluble como nosotros. Él es constante como el sol que nunca deja de salir. La palabra nos ayuda a recordar esto cuando nuestro corazón flaquea.
porque a veces miramos el dolor y pensamos que Dios ha cambiado, que el amor ha disminuido, que la gracia ha terminado. Pero es precisamente en las páginas de las Escrituras donde encontramos pruebas de lo contrario. Él sigue siendo el mismo, incluso cuando todo parece diferente. Con cada lectura se nos recuerda que la bondad de Dios no depende de las circunstancias, sino de su propio ser. Es bueno en días de abundancia y también en días de escasez. Él es fiel cuando sentimos su presencia y cuando parece estar en silencio. Y esta constancia es lo que sostiene nuestra fe cuando todo lo demás flaquea. Al conocer el carácter de Dios a través de la palabra, aprendemos a descansar no en promesas cumplidas, sino en Dios que promete. El enfoque deja de ser lo que Él hace y se convierte en quién es Él. Y cuanto más entendemos esto, menos domina el miedo y más florece la confianza. La palabra nos revela un Dios que no miente, que no falla y que no cambia, un Dios que es el mismo hoy y eternamente confiable. Y esta revelación es el combustible de la fe que persevera, incluso cuando no se comprende el camino. Dios nunca ha abandonado su papel de Padre, sigue siendo el mismo protector, proveedor y guía de su pueblo. El Salmo 121, 7, 8 nos recuerda: el Señor te protegerá de todo mal, Él protegerá tu vida, el Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Estas palabras son más que poesía, son una promesa viva, sellado por el carácter inmutable de Dios. En tiempos en que todo parece incierto, Él sigue estando la seguridad que no falla. Aun cuando no nos damos cuenta, Dios está guiando nuestros pasos, evitando peligros que ni siquiera vemos y abriendo caminos que nunca imaginamos. Nada escapa a su atenta mirada. La providencia divina no se limita a grandes milagros, se revela también en las pequeñas cosas, en el pan en la mesa, en el abrazo que llega en el momento justo, en la fuerza inexplicable para seguir adelante. Dios no solo suple las necesidades externas, sino también los internos, aquellos que nadie ve. Él da paz cuando hay guerra en la mente, esperanza cuando todo parece incierto, dirección cuando el camino está perdido. Y cuanto más confiamos en su palabra, más nos damos cuenta de que no caminamos solos, porque el Dios que guía no solo señala el camino, Él camina a lo largo. Esta es la belleza de la fe cristiana. No seguimos un mapa, seguimos a una persona. Y esa persona es Cristo mismo, quien dijo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Juan 10, 14. No solo muestra el destino, sino nos lleva allí. Cuando la vida parece sin rumbo, es su voz la que susurra en el caos: sígueme. Y aun cuando no entendamos el camino, podemos confiar, porque el guía es fiel y quien promete tomarlo, lo lleva hasta el final. Hay momentos en que el alma se siente sin hogar, el miedo se instala, la mente se agita y el corazón busca un lugar seguro. Pero es precisamente allí donde la presencia de Dios se hace nuestra, refugio invisible. El salmista declaró: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmo 18:2. Estas no son palabras simbólicas, son experiencias reales de alguien que descubrió que la seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. La fe no elimina las tormentas, pero proporciona refugio durante ellas. Y cuando el corazón entiende esto, el miedo comienza a perder su poder. Vivir en la presencia de Dios es como vivir dentro de un castillo espiritual. Los vientos soplan, las puertas se cierran de golpe, pero los cimientos permanecen firmes. Él es el Dios que no abandona, que no duerme y que nunca llega tarde. Aun cuando la oscuridad intenta envolvernos, su presencia es una luz que nunca se apaga.
Ella trae paz cuando el mundo se desmorona y fuerza cuando el alma está desanimada. Cada momento en la presencia del Señor es un recordatorio de que no estamos solos, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Dios no solo protege por fuera, Él fortalece por dentro. La verdadera seguridad no está en controlar lo que sucede, sino en confiar en aquel que todo lo gobierna. Cuando aprendemos a descansar en este refugio, el corazón encuentra el equilibrio. No es la ausencia de dolor, es presencia de propósito. No es el silencio divino, es Dios diciendo, todavía estoy aquí. Y es en este lugar de quietud, entre el miedo y la fe, que descubrimos que el Señor es más que un escudo. Él es el hogar mismo del alma. Quien aprende a vivir en la presencia nunca más teme la ausencia. Hay muchos intentos humanos de cambio, nuevas rutinas, libros de autoayuda, promesas de empezar desde cero. Pero la Biblia nos enseña que la transformación genuina no comienza con el esfuerzo humano, sino con el poder de Cristo. Él no vino solo a mejorar nuestras vidas, sino a darnos una nueva vida. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:17. Quien está unido a Cristo es una nueva persona. Lo viejo pasó y ha llegado lo nuevo. Esta transformación no es superficial, es espiritual. Comienza en el corazón y se refleja en actitudes, deseos y la forma en que vemos el mundo. Cristo no solo cambia lo que hacemos, Él cambia quienes somos. La mujer que tocó el manto de Jesús, Marcos 5, 25, 34, no solo fue sanada físicamente, también fue restaurada emocional y espiritualmente. Un toque de fe reescribió una historia de dolor en una narrativa de victoria. Y así es como Jesús sigue trabajando. No solo elimina los síntomas, cura la raíz. La transformación en Cristo es un proceso continuo. El Espíritu Santo moldea nuestro carácter a la imagen de Jesús, día a día. Es caer y levantarse, tropezar y seguir adelante, sabiendo que la gracia no es una licencia para seguir igual, sino fuerza para seguir cambiando. Ninguna filosofía, terapia o consejo humano puede producir lo que produce el Evangelio, un nuevo corazón. Dios no cubre las grietas, Él reconstruye los cimientos. Y cuanto más nos exponemos a la palabra y a la presencia de Cristo, más la vieja versión de nosotros mismos da paso a la nueva creación. Ese es el verdadero milagro, cuando lo imposible sucede dentro de nosotros antes de que suceda a nuestro alrededor. Y la buena noticia es que este poder sigue activo. Cristo sigue transformando, sigue liberando y sigue haciendo nuevo todo. En un mundo que cambia a cada momento, hay una verdad que permanece inquebrantable. Dios no cambia. Esta es la base de nuestra esperanza y el fundamento de nuestra fe. El autor de Hebreos declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esto significa que el Dios que obró en el pasado no se ha retirado, ni ha perdido poder, ni se ha distanciado de sus promesas. Su fidelidad es eterna y su amor es inquebrantable. Él no es un Dios que cambia de humor, ni uno que promete y luego no cumple su palabra. Todo lo que Él dice, lo cumple. La inmutabilidad de Dios es lo que nos da estabilidad en tiempos de incertidumbre. Cuando el mundo tiembla, su palabra permanece firme. Cuando la gente falla, su gracia permanece. Y cuando las circunstancias cambian, su carácter no cambia con ellas. Por lo tanto, la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. Confiar en Dios es elegir permanecer firmes, incluso cuando no hay explicaciones, porque sabemos que el autor de la historia no cambia el final. La constancia de Dios es el antídoto contra el miedo. Saber que Él es el mismo hoy nos libera de la ansiedad por el mañana. Y esta seguridad tranquiliza nuestro corazón,
porque entendemos que el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. Él todavía habla, todavía sana, todavía salva y nunca falla. Incluso cuando todo parece incierto, el alma encuentra refugio en esta verdad. El Dios inmutable sigue siendo confiable. Y es por eso que podemos seguir adelante, confiando no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, que nuestro Dios es eternamente fiel. Cuando la palabra de Dios entra, nada permanece igual. No es un mensaje cualquiera, es Dios mismo hablándote, moldeando tu mente, sanando tu corazón y reavivando tu fe. El mismo Dios que habló a Abraham, a David y a Pablo, todavía habla con quien decida escuchar, pero hay una diferencia entre leer y ser transformado. La palabra solo da fruto en corazones que se abren. Así que no lo dejes más cerrado en el estante. Ábrelo con anticipación, léelo con reverencia y vivir con obediencia. Hoy la invitación es sencilla, pero profunda. Volver a la palabra. Deja que te enseñe, te corrija y te lleve de regreso al centro de la voluntad de Dios. No hay verdadero cambio sin arrepentimiento, no hay arrepentimiento sin confrontación, y es la palabra la que hace esto. Ella confronta para sanar y sana para transformar. Si quieres ver milagros, empieza por el más grande de todos, el milagro de la renovación interior. Porque cuando Dios habla, lo imposible da paso a lo posible. Y antes de cerrar, quiero haceros una invitación. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios hoy. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios aún vive, como un acto de fe y declaración pública de que el Señor continúa hablando y transformando. Que la gracia y la paz de Jesucristo os acompañen y que cada día de vuestra vida sea guiado por la palabra que todo lo cambia.